damas, caballeros, sean todos más que bienvenidos a esta primera edición del programa Conociendo a mis pastores. Qué honor es poder compartir las vivencias, la niñez, el proceso para ser pastores. No sin antes queremos leer el versículo Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuenta a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Asuman este versículo desde ahora de una manera especial. De inmediato nos colocamos en actitud de oración para poner este programa especial en la mano de nuestro Creador. Señor Jesucristo, Padre eterno, hoy estamos aquí delante de ti. Presentamos, Señor Jesucristo, este programa especial de nuestros amados pastores. Que tú, Señor Jesucristo, nos edifique, que nos dé la sabiduría, el conocimiento, nos redireccione, para que todo lo que se hable aquí sea para sabiduría, conocimiento, Señor Jesucristo. Que tu presencia, Señor, nos acompañe y que tu unción se mueva en esta noche. Todo lo hacemos para honrarte, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para darle formal inicio a este programa especial Conociendo a mis pastores, por favor, un fuerte aplauso para los protagonistas de esta historia. Y por favor, pasar a nuestro set, pastora Alexandra Ramírez, pastor Elvis Lugo, por favor, adelante, tomar sus asientos. Así es. Nuevamente, bienvenidos. Por favor, producción, ayúdenme con los micrófonos, están encendidos, por favor, probar. Sí. Correcto. En este primer bloque, que se llama Niñez y Adolescencia, yo me imagino cómo era mi pastora amada Alexandra Ramírez cuando tenía 5, 7 años. Todos queremos saber si hacía moñitos. Ella quería ser cristiana. ¿En qué momento lo decidió? Niñez y adolescencia. Iniciamos con nuestra pastora. Cuéntenos cómo fue su niñez. Sabemos que dentro de 0, 7, 9 años es que se crea la personalidad de una persona y queremos adentrarnos cómo fueron esos primeros años, su niñez. Cuéntenos. Bueno, yo tuve una niña muy linda. Recuerdo muchísimas cosas tan hermosas, principalmente de mi papá, que hasta los 9 años me dormía en una mecedora y me llevaba a la cama. Y jugábamos muchísimo, porque ahora los niños no juegan casi, pero nosotros sí. Y con relación a lo de los moñitos, ellos no se quedaban. Mi abuelita me hacía 2 trenzas siempre, porque cada vez que me hacía unos moñitos, pues se caían, pues yo brincaba demasiado. Lo mío era correr, brincar, saltar, hasta los 15 años. Hasta los 15 años. Esa fue su niñez. Entonces, la adolescencia fue algo extraordinario, porque hay una preadolescencia y la adolescencia. La preadolescencia, esta jovencita que está aquí, iba a ser monja y estaba concentrada en la iglesia, que iba a ser monja y preparándose y daba catequesis y estaba en las actividades de la iglesia católica, claro, y esas cosas. Luego, cuando entré a mi adolescencia de verdad, que tenía 17 años, adolescencia de verdad, me encontré con el Señor. Conocí a Jesucristo leyendo la palabra un día y dije, yo me voy a convertir a Cristo porque no puedo con esto. Una palabra impactante que me hizo llorar. Nosotros acostumbrábamos a leer la Biblia, era lo que saliera. Entonces me salía un capítulo largo de la Biblia y yo no quería leerlo. Eso fue en los 17 años.
Entonces, luego que comencé a leerlo, me impactó tanto que dije que iba a la iglesia, fui y me convertí a Cristo. Oh, pero qué interesante. De esto vamos a hablar en el tercer bloque. ¿Cómo se dio esa transición de que la pastora Alexandra iba a ser monja, estaba en otra religión? ¿Cómo se dio ese proceso de transición? Eso lo vamos a hablar en el tercer bloque. Pastor Elvis Lugo, queremos saber cómo fue esa niñez, esos 5, 7, 8 años. Cuéntenos. Bueno, eso hace mucho, no me acuerdo. No, nosotros somos una familia éramos una familia, somos todavía, pero en ese tiempo éramos más. En mi casa vivíamos 10, aparte de mi mamá y mi papá, claro, que vivían 2 hermanos míos que eran hermanos de padre. Y en una casa donde hay tantos muchachos, eso es un tema. O sea, todo es un tema. Y la niñez, recuerdo que en esos tiempos eran tiempos muy duros, muy difíciles. Aquí en la capital, viviendo aquí en la capital, en el sector de Herrera, fue donde yo crecí, ¿verdad? Y ahí uno nació en maternidad, pero uno creció en Herrera. ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Qué es lo que más añora de esos primeros años? Bueno, de esos primeros años lo que yo más añoro es que me lo daban todo. y no, entre las añoranzas y las experiencias que uno adquirió y las experiencias que uno vivió, en ese tiempo, qué sé yo, el ambiente familiar, aunque fuese un ambiente de guerra, entre tantos muchachos, nosotros éramos 7 varones y una sola hembra. ¿Pensó en ser cristiano en ese momento? ¿Nació en un hogar cristiano o en qué momento no éramos de la niñez? No éramos cristianos, pero tanto mi papá como mi mamá eran muy religiosos en el sentido de que seguían mucho los lineamientos de la Iglesia Católica. Recuerdo que el primero se convirtió fue Carlos Lugo, ha estado aquí con nosotros, fue el primero, que es mi hermano mayor, y él comenzó a hablar con mi papá y a invitar a mi papá. Mi papá tenía unas convicciones sobre que él no necesitaba eso porque él era un hombre recto. Él decía que él no bebía, y era cierto. Mi papá se bebía una Presidente los 25 cuando cobraba. Usted se lo tenía anotado. Sí, eso él hacía. Y mamá era una mujer muy religiosa también, muy del campo. Y ellos se convierten luego de mi hermano, y entonces yo tenía, qué sé yo, unos 8, 10 años, por ahí, no creo que más. Y ya uno comenzó a ir a la iglesia, aunque desde antes de que ellos se convirtieran, ya yo iba a la iglesia. Porque uno iba a la escuela dominical, iba a un grupo de niños, recuerdo, a una escuelita bíblica de niños que tenía una señora que era la dueña de una farmacia que estaba en la esquina. Recuerdo, ella era cristiana y tenía una farmacia. Y en esa farmacia ella daba en horas de la tarde la clase bíblica. Yo siempre iba y me hizo el secretario de los niños y cosas, y me quería muchísimo. Se puede decir que toda mi vida yo la he pasado envuelto en lo que tiene que ver con la iglesia, y siempre he tenido posiciones y cargos dirigiendo a grupos aún desde niño. Así es, posiciones de liderazgo desde la niñez. Y ya en la adolescencia ya las cosas ahí comenzaron a cambiar, porque uno toda la vida ha trabajado, entonces uno comenzó a trabajar y qué sé yo, mi primer trabajo fue en una fábrica de velas, se hacían velas, recuerdo, yo tenía que cortarlas. Después trabajaba en una fábrica de masita. Sí, pero qué interesante. Masita. Y después en un taller de banitería, recuerdo, hacían cañuelas. Y eso fue en la adolescencia, toda la vida uno trabajaba. ¿Usted podrá explicarme algo con relación a eso, al multitask del pastor Elvis Lugo? Yo tengo aquí en mis notas que dice, le encantaba pintar, tomaba hasta pintura tradicional y la crema de limpiabotas para ponerse a pintar.
Sí. A mí me... ¿Qué pintaba el pastor Elvis Yo Lugo? estuve unos 2 años, casi 3 años en Bellas Artes y Cultos. Yo hice lápiz 1, 2 y 3, hice dibujo y me quedé en figuras humanas. Yo pasé a figuras humanas y recuerdo que ahí tuve problemas porque me querían meter presión porque una de las cosas que teníamos que pintar, ya cuando entramos al lápiz 3, era pintar una mujer desnuda. Ahí vio conflicto de Y eso ético, era, moral. y eso era arte, era algo normal. O sea, dentro de los pintores, recuerdo de Bellas Artes y Cultos, y allá abajo en el Conde, yo iba casi todos los días a Bellas Artes y Cultos. Y estuve en ese, entonces por eso me gustaba, y en la escuela muchas cosas yo las conseguía con pintura. O sea, como yo pintaba, como yo dibujaba, sabía mucho, se me ha ido la destreza ya con el tiempo, pero tenía una capacidad de dibujar, por ejemplo, caricaturas. Yo era muy bueno en caricaturas, haciendo caricaturas. Y recuerdo que hacía intercambios con los muchachos con los muchachos. Yo te puedo pintar lo que tú quieras, pero tú tienes que ayúdame con esto. Un trueque. Sí, pero trueque. Qué interesante Dentro conocer esa faceta. Más adelante vamos a conocer otras destrezas de nuestro pastor Elvis Lugo. Gracias. Pastor Alexandra, ya de entrarnos un poco en la edad 15, 16, 17, ya en la etapa juvenil, ¿existía algún líder juvenil dentro de su entorno, un mentor, una persona que usted recuerde, que la edificó, que le ayudó con ese mensaje y que le ayudó en ese proceso de transición? Pastora. Siento una humildad en el set. No recuerdo realmente ahora mismo. Hace mucho ya. Hace mucho tiempo. Recuérdense que hace mucho tiempo. ¿Con qué Él hace soñaba? tiempo que nació. ¿Con qué soñaba Alexandra Ramírez, 17, 18, 19? ¿Con qué soñaba? ¿Cuál era su aspiración? ¿16 a 17? Exacto. Fue la transición de antes de convertirme a Cristo. Exacto. ¿Con qué soñaba? Yo cuando tenga 30, 35, en un futuro me proyecto así. ¿Cuál era su aspiración? Bueno, en ese entonces yo soñaba que me iba a casar y iba a tener 4 hijos. 4 hijos. En el tercer bloque vamos a explicar esa parte. Yo tengo aquí en mis notas, pastora, Chita, la que buscaba agua en el arroyo en un burro. Cuénteme, ¿quién era Chita? Cuénteme esa anécdota. Dios mío, pero ustedes descubren cosas, ¿eh? Me decían Chita porque era de muchachita, de querida, de que me querían mucho. Entonces me decían la muchachita. Entonces, en el campo, en mi casa, no acostumbrábamos a buscar agua de que en la cabeza, como todo el mundo, cargando de que cosas así. Utilizábamos un burro. En el burro tenía 2 canastas y tenía galones para ponerlo dentro de la canasta. Y a mí me encantaba hacerlo. ¿Por qué? Porque ese era mi trabajo, llenar ese tanque de agua. Entonces, como estaba el burro, pues yo iba al arroyo, llenaba mi tanque y venía y me lo vaciaban y yo volvía. Ese era uno de los trabajos que me asignaban a mí. Como niña, como adolescente, que tenía que hacer tareas en mi casa. Como todo el mundo tenía su tarea, esa era la mía. Esa niña que buscaba agua en el arroyo y que tenía que hacer tareas, también componía canciones y se consideraba una artista junto a Esther. Cuéntenos esa faceta. Dios mío, pero ustedes tenían que llamar a Esther para que estuviera aquí y así ella cantara una canción de la que nosotros componíamos. Wow. Era lindo eso, de verdad. Creíamos que éramos artistas y cuando nos poníamos a cantar y había jurado entre nosotras mismas, la muchachita, a mí no me elegían. Y yo siempre decía,
Lo que pasa es que me tienen envidia. Qué bello, Yo qué canto más interesante. lindo, pero no me eligen. Así es, una artista y una líder desde niña. Qué hermoso conocer esa faceta de nuestra pastora. Pastor, queremos saber, aquí yo tengo en mis notas algo muy interesante. No era que le gustaba, era que siempre le tocaba, le tocaba el pichirrí en la comida. Usted sabe que en la vida uno pasa tiempo. Hay cosas, hay procesos. No, lo que pasaba con el pichirrí era que Siempre le a tocaba. mi mamá le gustaban los pichirrí. Yo luego llegué a esa conclusión porque como yo no me lo comía, ella, desde que yo me lo veía en el plato, yo lo arrancaba y lo ponía en un lado y ella venía, lo tomaba ¡fuf! Y se lo comía. Entonces yo después entendí, yo digo, pero por eso, pero hermano, porque yo llegué a una conclusión de que era un asunto así, porque hasta el locrio me echaban el pichirrí. El pichirrí hasta en el locrio Sí, salía. sí, porque que no puede ser que en un locrio te echen el pichirrí. Porque el locrio, entiendo yo, que toda la carne está mezclada ahí. Te puede tocar otra. Pero el pichirrí en un locrio. Pero qué O interesante. sea, cuando uno que llegaba al plato, ya antes de sentarle a la mesa, yo veía la antena así. Esa es la carne más indecente que hay. Qué interesante que ha salido a relucir el tema del locrio. Yo tengo aquí que usted no comía locrio. Entonces, la audiencia Sí. y esta servidora Sí. estamos deseosos de saber en qué momento Sí. usted decidió, si fue por decisión o necesidad, iniciar a comer locrio. Bueno, yo dejé de comer locrio porque me frustré con el pichirrí. Porque como me lo echaban hasta el locrio, yo no voy a comer locrio. Pero eso no duró mucho, porque a mí se me ocurrió decir en casa que yo no comía locrio. Y recuerdo a mi mamá, me dijo, no hay problema, no coma. Y me tuve que ir para la escuela, yo estaba en la escuela de tarde, hermano, es un castigo poner a los muchachos de tarde en la escuela. Y yo entraba a las 2 y salía a las 5, hermano. Y no me dieron, recuerdo, nada para recreo. Y yo no había comido, hermano. A las 4 de la tarde estaban esas lombrices. Cuando yo salí a las 5, yo no hablé con nadie. Yo llegué a mi casa, agarré el plato de locrio, hermano. Y ahí me comí el que me tocaba a mí y uno que habían dejado. Ahí inició la historia de amar al locrio. Ahí se acabó el asunto del locrio, de que yo no como locrio. Pero es verdad, yo no quería comer locrio fuera por el mismo problema del pichirrí. Porque yo no quería que me echaran esa carne y siempre me la seguían echando. Qué interesante. Dice un agaje, un dicho popular, o dirían más bien en el plano profesional los psicólogos, que los primeros años de vida marcan la personalidad. ¿Cuáles valores de su familia, de su círculo más cercano, ustedes no olvidan y como pastores llaman la atención a cada familia en la congregación para que lo tomen en cuenta en sus hijos? ¿Cuáles son esos valores que debemos tener como familia presente, que ustedes lo tuvieron en su niñez? ¿Pastora? Adelante, pastora. El respeto. Y empiezo con el respeto porque recuerdo a mi mamá. Ella nos respetaba a nosotros como niños. Si yo estaba haciendo tarea, a mí no se me podía molestar. Si yo estaba comiendo, a mí no se me podía molestar de que, porque tú eres un muchacho, tú tienes que pararte de comer para ir a hacer un mandado. Entonces, hay que respetar para enseñar a respetar. Así mismo como ella hacía con nosotros teníamos que hacer con todos, con los mayores, con las personas que estaban a nuestro alrededor, con los maestros. Entonces, el primero y que debemos que tener presente, respetar. El amor, ese amor incondicional, ese amor que nos brindan la familia, el papá, mamá, el hermano.
cómo tenemos que llevarnos todo en familia. Yo recuerdo que nosotros peleábamos, como todos los hermanos. Y qué sé yo, discutíamos y teníamos diferencias. Pero eso era por ese momento. Dentro de poco teníamos que comer todos juntos. Y yo tenía que decirle que yo te quiero, Orquídea, yo te amo. Almenia, tú me quieres, yo te quiero. Teníamos que decir la palabra yo te quiero. Y todavía al día de hoy nosotros todos somos así. Nos amamos y nos respetamos. Esos son dos valores que siempre llevo acá. Amor y respeto, Pastor Elvis Lugo, para cerrar, esos valores que deben estar presentes en cada familia. Sí, había un valor que era el escuchar. O sea, había que escuchar. Había que escuchar porque habían consecuencias. Y yo creo que eso de la consecuencia son necesarios. Lo único, muchas veces la manera como se hacía tal vez no era la más adecuada, porque las personas lo hacían con el poco conocimiento que tenían. Por ejemplo, yo a temprana edad conocí un instrumento tecnológico que ahora se usa mucho y en ese tiempo existían. Eran los drones. Habían drones, la chancleta y localizo. Teledirigible. Y había que escuchar. Escuchar. Yo creo que ese principio de saber, y no solo esto, sino saber escuchar. Y claro, respeto indeterminante, el despecho, el respeto, pero había que escuchar. Y otra cosa que noté, que es el perdón. O sea, mi mamá fue alguien que nos enseñó a perdonar. O sea, a que había que perdonar. Había que perdonar, había que escuchar. Y había que pasar. Aún mi mamá no sabía de letra, pero tenía una capacidad de perdonar y de relacionarse con las personas, que eso daba gusto. O sea, personas que sabían hablar, tenían mucho conocimiento, iban a hablar con ella a pedirle consejo. Y eso a mí me sorprendía. Y dije, pero ¿cómo esta persona que yo consideraba como que era tan alta o con tanto conocimiento, iba a hablar y que con mi mamá, que no sabía ni leer ni escribir? Qué interesante. Entonces, esa capacidad de ayudar a otros. Hablamos del perdón, de escuchar, del amor y del respeto. Con esos valores hemos concluido este primer set llamado Niñez y Adolescencia. Es el momento de dar nuestros agradecimientos a las personas que han hecho posible este programa especial, Conociendo a mis pastores. Agradecemos en la parte audiovisual a Víctor Soto, a Wilman Puello en la ambientación y en la coordinación y guionización de este programa especial, Producciones Nemías. Nos vamos a una pausa.